En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Hola, si les hablo de la Currys, ¿dónde creen que está? ¿De dónde creen que estoy hablando? Está en Turquía, estuvo en Turquía, en Grecia, en la Magna Grecia, en Italia, era un poblado de Roma. Ahí lo ven, la Currys, octavo libro de Claudio Ptolomeo, siglo II después de Cristo, de nuestra era. La Currys, recuerden, el libro Geografía, un romano escribe de la Currys. La Currys está en Ciudad Real, la Currys se llama ahora Alarcos. Voy a hablar de Alarcos, pero voy a hablar del Alarcos íbero, del Alarcos que los romanos llamaron la Currys. Ahí pueden ver una foto del llamado tesoro del príncipe íbero de Alarcos, un tesoro que tuvimos la suerte todos, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España, la humanidad, de que apareciesen unas obras para unas canalizaciones de agua en el campo en el año 2013. En la localidad, lógicamente, de Ciudad Real, en las cercanías del Cerro de Alarcos, muy cercano al río Guadiana. ¿Qué es eso? Como pueden ver ahí, eso se expone en el Museo Provincial de Ciudad Real y es parte del tesoro que apareció, ya les digo, en una tumba intacta del siglo I antes de Jesucristo. Ahí que pueden ver parte de una panoplia, es decir, del armamento de un guerrero íbero. ¿Qué eran los íberos? Pues básicamente, en pocas palabras, los habitantes de gran parte de España antes de la llegada de los romanos, de la llegada de los griegos, de la llegada de los púnicos, conocidos por nosotros por cartagineses. Eso eran los íberos. Los íberos eran varias tribus, naciones, que habitaban gran parte de la península ibérica menos la zona norte. Eso es una falcata íbera, como pueden ver ahí, que apareció en ese tesoro. Como pone ahí, es damasquinada y bañada, como pueden ver, en plata. Es única, de las solo aparecidos en España con esas características. ¿Qué era una falcata? Una espada para la guerra. En este caso se cree, por estar bañada en plata, que era también ceremonial, es decir, un regalo. En esta época del bronce final y primera era del hierro, todas las civilizaciones guerreras regalaban a sus, vamos a decir, veteranos de guerra distinguidos, guerreros más feroces y más eficaces, un arma ya de hierro como es esta, ya de bronce, bañada en plata o en oro. Eso se sabe por las tradiciones egipcias, hititas, romanas, griegas. Bueno, pues aquí podemos ver una espada, una falcata. Las dimensiones de esa espada, de esa falcata, son más o menos de 1 metro largo, aunque no es pequeña. Eran hechas a mano y, como pueden ver, es una técnica que está decorada. Le falta el mango, ¿vale? El cubo de mano, porque si no, blandir eso es bastante incómodo. Pero bueno, quiero decir que aunque sea ceremonial en parte, ya digo, esto se usaba en combate. Los íberos, en este caso los oretanos, que son los que vivían aquí en lo que podríamos llamar la Mancha actual, eso es una vasija también íbera, oretana, hallada en Alarcos, reconstruida, como ven, pegada por los arqueólogos, que se expone en el Museo Provincial de Ciudad Real. ¿Qué distinguía a los íberos oretanos? Eso es una tumba, también de ellos, en el Cerro de Alarcos, en Ciudad Real, en el Parque Arqueológico de Alarcos. ¿Vale? Eso está. ¿Qué distinguía a los íberos oretanos de otros íberos oretanos? Pues en principio la cerámica y las costumbres que tuvieran. Es decir, por ejemplo, los íberos oretanos, que eran, ya les digo, más o menos, grosso modo, lo que sería la Mancha, la provincia de Ciudad Real de ahora, un poquito la de Albacete, así para entendernos, en el sur de la de Toledo, el norte de la de Jaén, de la de Córdoba. Bueno, ellos tenían tratos con los íberos oretanos, turdetanos, bastetanos. Yendo al grano, tenían trato con la minería del norte de Cazorla, más o menos para entendernos, del norte de Jaén, del norte de Córdoba, del este de Murcia, podríamos decirlo así, que eran los que les abastecían de minerales, del hierro, del cobre, del bronce, para ellos poder hacer las armas que les hacían servir junto con la cerámica. La cerámica, como se imaginan, es barro cocido, como ya saben. Eso es un
el centro de interpretación del Parque Arqueológico del Arcos. Es más o menos un hogar, es decir, una cocina de una casa de esos íberos oretanos del Arcos. Bueno, ¿desde cuándo habitaban los oretanos, los íberos, en el cerro, en los cerros? Porque son 3, pero bueno, en el cerro del Arcos, que es el que voy a hablar más o menos y es el que es visitable, como ya saben ustedes, como parque arqueológico. ¿Desde cuándo habitaban? Pues más o menos desde el final del Bronce, es decir, desde más o menos el siglo IX a.C. ¿Cuándo llega este poblado, este pueblo, podríamos decir así, fortificado y dividido en 3? Ahora les explicaré que 3, es decir, una población, ya digo, fortificada con una pequeña muralla y 2 necrópolis, una en altura, que está ahora mismo en el término municipal de Poblete, y otra abajo, en el río Guadiana, que es la que está en el término municipal de Ciudad Real, que es donde apareció este tesoro. Bueno, más o menos sobre el siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo. Ahí pueden ver parte de ese poblado que les digo. Eso en concreto sería lo que se llama el barrio artesanal, es decir, porque ahí es donde se han encontrado talleres de telares, o sea, talleres de textil, se han encontrado forjas, es decir, lógicamente herrerías para producir tanto cuchillos. Miren, ven al fondo esa pequeñita, no se aprecia bien, pero ese pequeño rastro, esa curva de piedra, eso es lo único que queda de la muralla íbera en esa zona. Al final, el cerro que ven al final, eso ya está en el término municipal de Poblete, eso era parte de la necrópolis, ¿vale? Parte de la necrópolis. Esa es la calle central de la, vamos a llamar, del barrio íbero, el barrio artesanal íbero, que conducía entrando, lógicamente, desde el Levante, porque tenía 3 puertas esa localidad, ese poblado, ¿vale?, de la Curris, entrando desde ahí en la calle central, que es esa que vende lajas de piedra blanca, de caliza. Bueno, pues entrando por ahí se iba a dar a lo importante que era el santuario. Lo que hizo, vamos a decir, famoso y rico e importante como para salir en un itinerario romano en el siglo I después de Cristo, es decir, cuando ya no existía la cultura íbera oretana ni ninguna cultura íbera, prácticamente tampoco la celta, al menos la celta peninsular, la de España. Ahí pueden ver una foto que hice en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, al mapa que el propio Museo Arqueológico Nacional da sobre las poblaciones íberas en España. Como ven, Alarcos está en ellas. Como ven, Alarcos es la excepción en toda la submeseta sur, en lo que decimos La Mancha, porque es la única que hay importante. Luego hay otras mucho más pequeñas en nuestra provincia, son realmente conocidas, y algunas también pequeñas pero importantes, como la de Libidosa, que está en la provincia de Albacete, que la podrán ver a la derecha del arco. Pero quitando eso, en lo que es La Mancha, lo ven, Libisosa. No hay nada, con perdón, nada importante, lo quiero decir, lo que es la Mancha histórica. En Castilla-La Mancha sí, como puedan ver ahí el Tormo de la Minateda, por supuesto, muy importante, pero como ven, todo se concentra en la serranía y en el trato con los mercaderes del Levante. Ahí que pueden ver en el Museo Provincial de Ciudad Real un casco de un legionario romano. Ese casco que ven, que hemos visto todo el mundo en películas, pues apareció en una de esas tumbas. ¿Por qué? Porque los oretanos pactaron, cuando llegaron los romanos en el siglo III a.C., persiguiendo el ejército de Aníbal Barca, el cartaginés, pues hicieron alianzas, unos poblados hicieron alianza, como el caso, vamos a decir, de la Curris, de la Ciudad Real, y otros, como el caso de otros de esta provincia, vamos a decir, Valdepeñas, el Cerro, ¿vale? Pues no hicieron trato y fueron arrasados. Entonces, los que hicieron un trato de alianza militar pasaron a ser ciudades llamadas oppidum. Y estas oppidum tenían que aportar tropas, auxiliares lo llamaban los romanos en latín, auxiliares, a las legiones romanas. Entonces, los auxiliares solían, cuando llevaban un tiempo las legiones romanas, podían hacerse legionarios o, en algunos casos, usaban parte del armamento de las legiones romanas, de los romanos étnicos, de los latinos, los italianos, ¿vale? Bien. Pues entonces aquí hay un casco que podemos pensar esas dos cosas. Era de un auxiliar íbero-oretano de Alarcos, es decir, de un ciudadrealeño, de un manchego, como lo quieran ver, que servían las legiones de Julio César, o era de un legionario romano, pero que fue un señor que vino a vivir aquí, porque desde luego, eso os lo digo yo, ni se compraba, ni se vendía,
tiene otra explicación, pues, pero está en las tumbas. También hay armamento romano de esa misma época en esas tumbas que aparecieron en 2013 en la parte baja, en la parte que da al río Guadiana de Alarcos, ¿vale? Donde aparecieron bastantes lanzas, soliferrum lo llamaban ellos, no confundir con las pil, que eran jabalinas, bastantes lanzas, alguna espada corta, una daga, vamos a llamarlas así, una daga, que es el nombre exacto, que pueden ver ahí fíbulas y hebillas. Lógico, como ven en el dibujo, los íberos vestían una panoplia similar, quizás por influencias, no se va a saber nunca, por influencia de los hoplitas griegos que estaban en la España levantina, pues en Málaga, en Tarragona, en Alicante, por decirles localidades que conozcan, ¿vale? Que sean bastante conocidas. Y estos, como han visto en el anterior mapa del Museo Arqueológico Nacional, comerciaban, sobre todo en el caso de Alicante, una gran ciudad íbera, ¿vale? Comerciaban con los hoplitas griegos. Entonces, bueno, por influencia, la panoplia, es decir, el armamento, eso es una esfinge, una cosa muy conocida en todo el Oriente, Egipto, Babilonia, Siria, el actual Irak, el actual Irán, Siria, todas esas religiones y culturas tenían dioses y diosas alados, incluido también los griegos, pero bueno, ahí viene la palabra esfinge. Entonces esta es una esfinge que apareció en 1984 en el Cerro de Alarcos, en el término municipal de Ciudad Real, durante unas operaciones de remover la tierra, arando, nunca mejor dicho, pues apareció, con lo cual está partida, pero está depositada, está custodiada, está expuesta en el Museo Provincial de Ciudad Real, ¿de acuerdo? Pueden verla gratuitamente, igual que el Tesoro Íbero. Entonces, a lo que vamos, entre los siglos V y III a.C. vivió su época más importante, su cenit, esa población que los romanos llamaron la Curris, nosotros no sabemos cómo la llamaban los íberos oretanos. Eso está en el Museo Provincial de Ciudad Real y es una recreación más o menos fidedigna de cómo podía ser una de las viviendas, una de las casas de estos íberos oretanos en la Curris, en Alarco. Bueno, ahí ven las vasijas, los toneles que han tenido hasta nuestras abuelas, pues para guardar el agua, el aceite, las aceitunas, los encurtidos de carne, ¿verdad que sí? E ir a la vez, como se puede ver ahí también hay cordelillos, hay, bueno, ¿vale? Ir a la vez a por ello, ir a, vamos a decir, a la vendimia, ir a, pues ven ahí una hoz, ¿verdad? Ir a la vendimia, ir a por aceitunas, porque ellos cultivaban más o menos la misma agricultura, quiero decir, la básica, el trigo, la cebada, el olivo, la vid. También cazaban ciervos, jabalí, perdices, conejos, eso lo sabemos por los huesos que han aparecido y por las descripciones que daba Julio César y otros romanos de la dieta. Bueno, pues ahí ven, pueden ver cáñamo y pueden ver, bueno, vasijas pequeñitas para beber, para iluminarse, candelas, ¿vale? Una viga de madera, y bueno, pues es una reconstrucción bastante fidedigna porque se han encontrado en otras partes, en Lérida, en Tarragona, en Jaén, se han encontrado casas íberas en bastante buen estado de conservación. Entonces se puede hacer esta especie de hipótesis de que las de aquí, de Ciudad Real, las de Alarcos, eran así iguales que las demás. ¿Cómo estaban? Pues construidas con cañas, con barro, nunca mejor dicho, con tierra, para entendernos, el suelo de tierra batida, enfoscado todo y después encalado. ¿Encalado por qué? Pues por una cosa que han hecho nuestros mayores, eso es eso, es decir, el barrio ese sería una de las casas, la recreación que se ve en el Museo Provincial de Ciudad Real. La cal servía para preservar, lógicamente, tanto del calor, impermeabilizar, como bien el frío, pero más que nada era por higiene, por los mosquitos, por las plagas, para evitar que pasasen, para evitar huecos, para evitar que pusiesen huevos. Bueno, entonces, bueno, esa es una perspectiva aérea de ese barrio para que vean que esas casas ya eran rectangulares y cuadradas y que tienen una calle en medio. Esa calle abarcaba en origen todo el yacimiento, que son 3 kilómetros. Es decir, había una calle central y a los lados estaban las casas. Eso se llama urbanismo. Así, muchas localidades españolas de la Edad Media no han tenido su urbanismo hasta los siglos XVIII o XIX, es decir, calles rectas, con casas rectas y con callejones laterales. Nunca olviden que esto es de hace 2500 años, esas casas, aunque solo quede
un quinto o un octavo de cada casa, o podríamos llamarlo incluso naves industriales, puesto que son, con perdón de la expresión, es un polígono industrial, es decir, eso no son viviendas. Pero vamos a decir viviendas, es decir, fíjense cómo están perfectamente rectangulares, cómo tienen ángulos de 90 grados, como lo tienen nuestras viviendas actuales. Y si han visto viviendas modestas o viviendas incluso de la Edad Media, hay mucho en Toledo, en Córdoba, no tienen esos ángulos. Si los tienen es porque las han retocado en los siglos XIX y XX. Bueno, entonces quédense con esa idea. Aquí en Ciudad Real, en La Mancha, teníamos un poblado que era tan importante que comerciaba con Cádiz, comerciaba con el Líbano, comerciaba con la Magna Grecia, es decir, con la Sicilia griega, después comerció con, como ya les he dicho, con el Imperio, primero la República Romana, después el Imperio Romano, comerciaba con Egipto y comerciaba con Cartago, ahora Túnez, ¿vale? Es decir, eso fuera de España. Es decir, cuando les digo Cádiz me refiero al Cádiz que era una colonia cartaginesa y después fue una ciudad de nueva fundación romana con Julio César. En ese Cádiz han aparecido vasijas en ese santuario que llegó a ser tan importante para venir peregrinos de fuera de la península ibérica, pues comerciaban, ya digo, con ánforas, con esencias de Oriente, con vino de Grecia, con vino de Italia, de Roma, ¿vale? Eso es otra ánfora vasija, tinaja diríamos, si fuese del siglo X, o tinajilla, si fuese del siglo XIX. Bueno, pues esa también apareció en Alarcos, está reconstruida. Ahí han aparecido vino, aceite y esencias orientales traídas desde Egipto. Es verdad que es el Egipto romano, pero sigue siendo Egipto, ¿vale? Traídas desde Sicilia, la Sicilia griega y la Sicilia romana, ¿vale? También hay que decir la Sicilia cartaginesa, pero bueno, eso hay poco. Como ofrenda al santuario de Alarcos, al santuario íbero, un santuario de fertilidad, de una diosa fértil. Ahí tienen la fertilidad, los esvotos, ahí tienen, porque era importante y conocido. ¿Qué es un esvoto? Lo conocen en nuestra tradición católica, que es un te deum, un dar gracias a la Virgen, a Jesucristo, a un Cristo, a un santo, porque nos ha concedido un favor por un mal que teníamos nosotros u una persona importante para nosotros, porque hemos conseguido un objetivo que era muy importante, pues casarse, obtener un trabajo, lo que sea. Bueno, pues hace 2500 años las mujeres que querían quedarse embarazadas iban allí, se bañaban en el río Guadiana, que está abajo 1 kilómetro. Les recuerdo que ya hay baños desde los romanos y que hubo baños medicinales hasta el siglo XX, hasta hace 100 años en Alarcos. Bueno, pues ahí se ve una mujer acariciándose el vientre y ahí se ve al lado un bebé envuelto, porque hasta el siglo XX a los bebés se les envolvía incluso la cabeza, ¿vale? En varias mantas cuando eran recién nacidos, hasta que tenían fortaleza en la columna vertebral y se cerraban los huesos de la cabeza, ¿vale? Entonces, estos esvotos que ven en hierro, este hierro se sabe que ha sido traído de localidades del norte de Jaén, como por ejemplo la Carolina, ¿vale? Os lo digo porque en el Museo de la Minería de la Carolina está representado Alarcos, ¿vale? Como parte de un organigrama de comercio, en este caso de hierro, de cobre, de bronce. Bueno, pues lo que no sabemos, ya digo, era, aparte de turdetanos, es decir, de jiennenses, de andaluces, del norte, no quieran ver, que traían esos esvotos, sí eran esvotos de personas que vivían en Alarcos o en las cercanías. Es bastante probable, es plausible, pero no lo sabemos, porque este hierro, ya les digo, viene del norte de Jaén, ¿vale? Viene de esa Sierra Morena tan famosa, ¿vale? Viene de Cástulo, ahí viene en el mapa, Cástulo, ¿ya lo ven? Cástulo. Pues de ahí exactamente, de esas minas que ya explotaban los cartagineses. Bueno, pues ya digo, de Egipto hay unas pequeñas ofrendas, y del Líbano, de los fenicios, aunque es verdad que también era diosa de los sirios, de los asirios y de los cartagineses, eso es, ese pequeñito objeto que hay con una lupa y el dorado que hay detrás son representaciones de la diosa Tanit y de la diosa Astarte, que son las diosas de la fertilidad
de esas civilizaciones que lo estoy diciendo, es decir, de los fenicios, de los cartagineses, de los sirios, de los asirios. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué hacen en La Mancha? ¿Qué hacen en un yacimiento arqueológico íbero y después medieval en Ciudad Real? Bueno, pues porque estaban depositadas como ofrenda para que alguien se quedase embarazada o alguien fuese padre, podemos verlo así también, en el siglo I antes de Cristo y después en el siglo I después de Cristo. Es decir, estas ofrendas son traídas por alguien que ya conoce el camino, algo tan obvio y tan importante. Es decir, si no había turismo, si no había señales, si no había, como bien saben, GPS, ¿cómo conocían esas personas el camino? ¿Cómo conocían Nacurris? Pues por ese itinerario que les digo, ese itinerario que hemos puesto al principio, que está hecho por Claudio Ptolomeo, un escritor, un geógrafo de la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, lo ven, se pone ahí Nacurris, tercera acepción a la izquierda, arriba a la izquierda, Nacurris. ¿Cómo define y dónde define Nacurris Claudio Ptolomeo para que la gente, un itinerario era lo que se imaginan, era un libro donde venían todos los sitios importantes que había en el Imperio Romano. Importantes me estoy refiriendo a santuarios, balnearios, lo conocido por nosotros por termas, y por ellos también, obviamente, termas. Anfiteatros, teatros, guarniciones militares y las posadas que había en medio de todos estos para poder acceder a esos sitios. Bueno, decirles, quizás lo supieran o no lo sepan, en octubre de 2019, a 7 kilómetros en diagonal de ese santuario íbero, que ya les digo, era íbero pero dentro de una ciudad romanizada, Nacurris, apareció una posada romana en el término municipal de Ciudad Real, en concreto en la finca La Torrecilla, ¿vale? Bueno, eso llegó a salir en los periódicos. Nacurris, describe Claudio Ptolomeo a Nacurris como una población en altura en un cerro grande a 1 kilómetro de un río llamado Ana. Ana. Recuerden que Wadi en árabe significa río. Entonces nosotros pensamos que el Wadi Ana es el río Ana, porque cuando llegan los musulmanes que hablan en árabe, los bereberes, los sirios, ¿vale?, los egipcios que vienen a conquistar el reino visigodo de España, pues bautizan y rebautizan todo, pero claro, eso lo dejan, el Wadi Ana. Bueno, pues ya digo, el río Ana está a 1 kilómetro rodeando casi por 2 lados y por otros 2 lados no, ese cerro que ellos llaman Nacurris. Ahí hay un santuario de fertilidad en el cual, como ya digo, hay una procesión en el cual una vez al año las mujeres que quieren tener un hijo se bañan, se sumergen, no el 100%, pero ya se imaginan, y suben y depositan ofrendas en ese altar de ese santuario que debió ser bastante grande y que es la muralla medieval de Alarcos corta en 2. Así, si quieren saber dónde está en ese portillo que todo el mundo vemos cuando vamos a ver Alarcos. Tenemos la inmensa desgracia de que, aparte de que lógicamente fue abandonado por los siglos y depredado y todo, aunque se quedó bastante de las ofrendas, eran tan grandes las ofrendas que había una habitación, Sancta Sanctorum, para cada tipo de ofrenda, una habitación, vamos a llamarlo así, habitación, para los objetos metálicos, otro para los esbotos. Los objetos metálicos me refiero a oro, plata, porque también se daba dinero, ¿vale?, monedas, y otro para las personas que deseaban estar allí para siempre, es decir, los íberos tenían la costumbre de la incineración, ¿vale? Entonces, con excepción de los guerreros caídos en combate y con excepción de los grandes jefes, que ellos llamaban régulos, digo, los íberos eran monarquías, igual casi todo el mundo, monarquías electivas muy similares, como quizás se ven películas, a los indios de las praderas norteamericanas, que se elige un jefe, se elige un chamán, pues en ese tipo de monarquía. Entonces, los jefes, los reyes, se llamaban régulos. Bueno, pues ahí se ve una tumba que apareció en el año 1997, bueno, ahí está en el Cerro de Alarcos. Una tumba de Lajas, excavada en la roca, bueno, del bronce. ¿Por qué? Ya les digo, fue importante, por esas procesiones que hacían, por ese intercambio, por esas visitas, por estar en medio después, cuando ya era el Imperio Romano, del camino de Toledo a Mérida, la capital durante siglos de la provincia romana de Hispania. Bueno, pues
Pues si se fijan, ese camino en línea recta y bajando por lo que fue el puente romano de Alarcos, después medieval, ahora ya del siglo XX, pues se va a Mérida. Los sitios no han cambiado de posición. Alarcos era posiblemente desde la prehistoria un centro ceremonial. No lo vamos a saber nunca, o quizá con suerte lo sepamos alguna vez, pero bueno, quédense con que Alarcos, Ciudad Real, el 95% de ese cerro está en el término municipal de Ciudad Real. Bueno, pues quédense con que Ciudad Real tiene un yacimiento íbero suficientemente importante para estar significado, estar señalizado en el Museo Arqueológico Nacional. Quédense con que allí hay obras de Cerro del Arco, ¿vale? Quédense con que se pueden ver muchas y bastante importantes aquí, gratuitamente, en el Museo Provincial de Ciudad Real, y sobre todo que figura en un libro de un geógrafo que es el que da el nombre a la propia disciplina, geografía, ¿vale? El libro de geografía, de Claudio Ptolomeo, un romano que escribe sobre el itinerario de los santuarios más importantes que hay en el Imperio Romano, ¿vale? Quédense ahí. Si lo pueden ver, esto está en la biblioteca virtual del Ministerio de Cultura Español. Pueden buscar la Purris, aparecerá, vendrá la definición, ya lo ven, la Purris 33A, y verán esa definición. Creo que está en latín, pero bueno, creo que ya la tienen traducida. Hasta aquí poco más que decir de por qué es importante Alarcos, ¿de acuerdo? Gracias y bueno, hasta otra ocasión.